Buenos días, triadictos. Esto es Triatlón y otra droga en su episodio 83. Un podcast donde Edu Vela y yo mismo se van a abrir. Te hablaremos sobre triatlón, sobre su entrenamiento, nutrición, también de materiales, entrevistas a deportistas y otros entrenadores. Y en definitiva todo aquello que rodea este apasionante mundo. Y bueno, hoy no tengo al otro lado del micro a Edu, así que voy a hacer la presentación yo solo y nada, y espero que os guste este episodio. En este episodio vamos a traer a un invitado muy interesante porque es de un ámbito totalmente diferente, como es el mundo de los materiales y el mundo del montaje, concretamente de las ruedas. Y bueno, y antes de pasar con esa entrevista, con esa interesante entrevista, os recuerdo que en las notas del programa, en nuestra página web, vais a tener las crónicas de la Copa del Rey que disputó tanto Edu Vela como yo. Yo hice ya mi crónica en mi daily y lo tenéis ahí el enlace, y también Edu hizo un vídeo para su canal de YouTube y lo tiene colgado en el mismo, con lo cual no voy a estar ahora aquí tampoco recalcando todo lo que vimos, porque bueno, todo lo que pasó, porque lo tenéis en esos dos links. Así que ahí los tenéis por si os interesa. Y bueno, y tampoco quiero dar muchas más vueltas, la entrevista es larga, dura bastante y la vamos a partir en un par de episodios, ¿vale? En este episodio y en el de la semana próxima. Y bueno, y creo que el invitado todavía no os lo he dicho quién es. Se trata de Miguel Ángel Gelabert, alias Dr. Will. Y bueno, aunque lo habréis visto en el título, ya sabéis quién es, ya os lo he dicho. Y nada, os dejo con la entrevista. En ella vamos a hablar sobre ruedas principalmente, sobre cuándo es interesante tener o llevar una lenticular, qué perfiles de ruedas es más versátil, qué es mejor, tubular o cubierta, presiones de las ruedas. Incluso también vamos a hablar sobre desarrollo y sobre el famoso, bueno, el desarrollo que se está empezando a poner también algo de moda, como es el rotor 1x13. De todo eso y de muchas más cosas hablaremos en la entrevista, así que os dejo con ella. Bueno, pues vamos con la entrevista de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial, es Miguel Ángel Gelabert Tellado. Ahora se presentará y nos dirá a qué se dedica y quién es él con más detalle. Pero bueno, yo adelanto que es el creador de drwill.es y nada, se dedica a la creación y a la construcción de ruedas para ciclistas y triatletas. Y bueno, vamos a darle paso, y quién mejor que él mismo para que nos diga quién es y a qué se dedica. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Sebas y Edu. Bueno, encantado de estar aquí con vosotros en vuestro podcast, que os suelo escuchar, ¿vale? Y bueno, pues como has dicho tú, soy Miguel Ángel Gelabert y siempre he sido un fascinado de la mecánica y de todas estas cosas. Soy el típico chico que ya iba a escuela con su bicicleta montada a piezas y bueno, siempre me ha gustado todo esto, modificar todo lo que he tenido y estas cosas, ¿vale? Sobre 2010 empecé a entrenar con la idea de hacer algún triatlón y la verdad es que me enganché muchísimo al tema de triatlones y, bueno, sobre todo triatlones Sí. y en particular el sector ciclista, que es lo que más me gusta. Realmente lo que más me gusta es la bicicleta en todas sus disciplinas. Y bueno, pues ya he entrado en el mundo del triatlón, intentando mejorar la bici y esto, pues yo quería mejorarla, estaba mirando ruedas y nada, al final con la tontería empecé a mirar y fue en 2013 cuando se me Muy bien. ocurrió crear una marca de ruedas. Vale, somos una fábrica pequeñita, pero tenemos nuestra propia marca y que es Dr. Will. ¿Vale? Y bueno, desde 2013 estoy 24 horas con las ruedas y si no estoy trabajando estoy con las ruedas en la cabeza, porque aparte de ser mi trabajo y ser un privilegiado de poder trabajar de lo que más me gusta, es como si no trabajara realmente. Cuando no estoy trabajando estoy mirando cosas para mejorar, para hacer, bueno, todas estas cosas Qué guay, qué me guay. lleva loco todo Se esto. nota que te gusta lo que haces. Yo te suelo escuchar en Sí. tu podcast, que ahora hablaremos también de ello, y se nota que le dedicas pasión y que le pones pasión a todo ese tema, la verdad. Claro, es que además no me supone esfuerzo porque es Ah, que muy, muy chulo, muy chulo. de hecho es lo que me gusta. Incluso
Ya te digo, cuando no trabajo a veces estoy por la noche en el portátil, con el portátil en el sofá y estoy mirando cosas, todo relacionado a esto. Es como una enfermedad esto. Ya ves. Suele pasar, suele pasar. Yo soy duro defensor de Doctor Wall porque tengo unas ruedas tuyas también y creo que son, vamos, las mejores ruedas que he tenido. ¿Qué La verdad dices? que ¿Es verdad? sí, sí, claro que sí. La cabra tengo ruedas tuyas. Hostia, pues no lo sabía. Claro, sí. Ah, para que veas tú. Qué Ahí te has guay. sorprendido. Hostia, pues Bueno, sí. nada, pues eso, que ahora como siempre hacemos en las entrevistas, podemos hacer una batería de preguntas, alternamos Sebas y yo las preguntas y ya sabes cómo que las contestas como buenamente quieras, hacemos un coloquio entre los tres y que el público y que nos escuchen se diviertan y aprendan sobre todo, ¿vale? Claro, perfecto. Venga, pues Sebas, empiezo yo Venga, si quieres. no, tú, Edu. Bueno, la primera pregunta que tenemos es ¿qué ventajas nos puedes decir a la hora de competir con ruedas de perfil de un perfil mayor, un perfil menor y viceversa, ¿vale? Hemos puesto así una serie de respuestas, condiciones de viento, circuitos con subida, circuitos muy técnicos, ¿qué diferencias puede haber al tener un perfil u otro? Vale, bueno, principalmente las ventajas de unas ruedas de carbono son que son más ligeras y al tener perfil pues son más aerodinámicas y a la vez también son más rígidas. Y esto quiere decir que a igualdad de peso de una rueda sin perfil pues pueden ser más rápidas y más ligeras, más reactivas. Por ejemplo, aquí depende un poco del tipo de triatlón que se haga, pues se elegiría un tipo de perfil o otro, pero sí que os habréis fijado que en distancias más cortas, pues el perfil suele ser más pequeño, rondando un 38, un 45 milímetros, Sí, sí. y esto solo es porque en distancias más cortas lo que se busca es una rueda reactiva que sea fácil de lanzar, ¿vale? Para cuando hay estos cambios de ritmo, pues que no te suelten si eres de los que va a cola, Sí, sí. ¿no? O poder soltar a los que te van chupando rueda, en el caso. Y sería un poco esto, que hoy en día las ruedas de carbono son muy ligeras y con el perfil pues le ganamos aerodinámica, ¿vale? Después hay otro tema que en condiciones de viento me fijo que hay mucha gente que opta para quitar el perfil, digamos. Ahora, por ejemplo, si llevas unas ruedas de 50, digamos, y ves que hace viento, dices, hostia, pues pondré una rueda sin perfil delante. Y yo lo que suelo aconsejar es que en condiciones de viento lleves el máximo perfil, pero claro, siempre dentro de lo seguro, que ¿vale? puedan Porque manejar, una ¿no? rueda aerodinámica, cuando más ventaja tiene, es con viento cruzado, ¿vale? O sea que tiene más ventaja por ejemplo, un perfil 50 con viento que sin viento, ¿vale? Y por esto sí que es una de las cosas que con viento siempre está claro dentro de lo seguro. Si tú ves ahí que hace un huracán, pues no lo pongas, ¿no? Y después el tema de circuitos con subidas y circuitos técnicos, lo suyo es llevar la rueda pues como más ligera mejor y como más reactiva, en este caso, más beneficios le va a sacar, ¿vale? Después sería diferente a lo mejor en triatlones más de larga distancia y esto que priman un poco más, el peso ya no es tan importante, ya no hay tantas arrancadas y prácticamente no hay arrancadas ni cambios de sentido, que es donde pierden más tiempo, y ahí primaría más pues un perfil más alto donde los beneficios aerodinámicos pues se acentúen más, ¿vale? Para que os hagáis una idea más o menos, unas ruedas mixtas, digamos, un perfil muy polivalente sería un perfil 45, ¿vale? Y por ejemplo, en un perfil 45, si lo calculamos respecto a unas ruedas sin perfil, las típicas ruedas de fábrica de 32 radios, bueno, las más, Sí, las más económicas. barateras, digamos, típicas, claro, sí. porque normalmente Sí. las ruedas se comparan con las más normalillas,
a esta. Suele haber una diferencia de unos 15 vatios a unos 40 por hora, ¿vale? Y bueno, realmente 15 vatios a 40 por hora pueden ser pues unos 30 segundos en 40 kilómetros. Sí, que la diferencia, más o la menos, diferencia es notable, ¿vale? hombre. Esto cuando son pruebas con drafting, pues la diferencia al final pues va a depender de otros muchos factores, pero claro. Claro, es que es esto, porque cuando una prueba es con drafting, pues si vas más a rueda y esto, ahí realmente una vez que vas dentro del pelotón, realmente te da igual llevar sí. perfil que no llevar perfil. Claro, yo me he dado cuenta. Es más cuando... Claro. Yo me he dado cuenta que, claro, hoy día con el desarrollo de las ruedas con perfil, incluso en etapas de montaña en ciclismo profesional suelen llevar ruedas de perfil. Supongo que será porque son ya tan ligeras, ¿no? Antiguamente sí que se ponían más ruedas sin perfil para aligerarlas, pero hoy día prácticamente... Claro, es que para que te hagas una idea, las ruedas de perfil con los años se han ido mejorando los métodos de fabricación y cada vez se hacen más ligeras. Hace poco en uno de mis podcasts estaba hablando de cómo elegir ruedas de perfil. Y para que te hagas una idea, aquí, sobre todo en temas de ligereza, lo que tú has comentado de ciclistas profesionales y esto que llevan ruedas de perfil, ellos también siempre llevan tubular, ¿vale? Sí. Aquí es un tema de tubular y cubierta, siempre verás los defensores de la cubierta y los defensores del tubular. Pero para que te hagas una pequeña idea, en competición pura, digamos, ahora por ejemplo en un Tour de Francia, cosas de esto, que todos van con tubular, me hice una tabla con los pesos y así con los pesos pues tú puedes saber si una rueda es más escaladora, menos escaladora. Sí. Y una rueda de 60 de tubular, para que te hagas una idea, tiene sobre 10 puntos le saqué 6,8 puntos de escaladora. Y una 38 de cubierta tiene los mismos puntos, ¿vale? A propósito, puede llevar perfil y ser tan escaladora con una 38 en cubierta. Claro. ¿Vale? Y ya no te digo comparado con una rueda sin perfil de aluminio, es que es incluso más escaladora. Claro, es que no. Y es por esto que también usan tubular, porque no penaliza tanto. Lo que claro, en el mundo del triatlón y esto, el tubular yo soy consciente que no es un neumático para todo el mundo y claro, la cubierta es mucho más cómodo y realmente montamos más ruedas para cubierta que para tubular. Sí, bueno, ahora más adelante hablaremos específicamente de tubular y cubierta, pero es lo que tú comentas, en ocasiones la gente se fija solamente en el perfil y obvia otros aspectos que son interesantes a la hora de elegir ruedas. Claro, es que de una rueda a otra, aunque sea el mismo perfil, puede cambiar el comportamiento un 100%. Claro. Bueno, pues si te parece, pasamos a la siguiente pregunta, que seguimos hablando de ruedas. ¿Y a qué velocidad tú piensas que sería interesante empezar a pensar a poner una rueda lenticular? Yo a esto le he dado muchas vueltas y al final, en el 90% de circuitos de triatlón, ya hablando de media larga distancia, evidentemente, sí, para llevar una lenticular, es beneficioso. Y la medida más o menos que he calculado es que si tú en un circuito, en un half o en un full, vas a sacar una media de 30 km por hora o más, es de lenticular. Sí. Vale. Esto es porque claro, es que hay un puerto, hay otro puerto y al final lo que determina es si la velocidad media es de 30, es que hay zonas más rápidas y menos rápidas y al final te va a beneficiar. Si ahora, por ejemplo, dices, no, es que es un half y la media es de 25 por hora, hostia, pues ahí hay mucho desnivel y mete ahí pues unas ruedas con menos perfil que pesen menos, porque realmente lo que lastra una lenticular es el peso, y comparado por ejemplo con una 88, que es lo que se suele llevar en media distancia y larga, si no llevas lenticular, son 250 gramos, ¿vale? Y vosotros que estáis relacionados con esto de la potencia y esto, pues sabéis que 250 gramos en un puerto de 5 kilómetros o en 1000 metros de desnivel
no es nada. Claro, al final es poco peso. Y después lo recuperas fácilmente en unos cuantos kilómetros. En el llano o para abajo no te digo nada. La lenticular, como más rápido vas, más se nota, ¿vale? Y otra cosa también, porque dice, no, yo de todas maneras, por la prisa que me doy, no necesito lenticular. Pero también tienes que pensar que como menos prisa te des, más tiempo estás dentro del sector ciclista y te benefician menos de la aerodinámica, pero te benefician más tiempo. Claro. ¿Vale? Que es un poquito que al final, si uno puede llevar lenticular, se tiene que llevar. Otra cosa está claro, no todo el mundo tiene para poner una lenticular para elegir ruedas. Sí, hombre, yo lo tengo claro. El día que diga de prepararme un half o un Ironman de forma seria, una lenticular hecho. Lo tengo clarísimo. Porque es que son sí, además es que gratis. Incluso... Bueno, gratis. Lo decía que incluso con la lenticular y esto, como vas más motivado y todo, Sí. y te saca Claro, más potencia encima. Claro, es que el efecto placebo que siempre hablamos. esa otra, bueno, en este caso no es efecto placebo, porque realmente funciona. Entonces, pero sí, el hecho de llevar el sonido, yo le llamo al sonido que hace la lenticular el sonido de la felicidad. No sé. Sí. Es verdad. Ay, Bueno. Claro. Ay, muy bien, muy bien. Vale, pues bueno, pues seguimos entonces. ¿Qué combinación crees tú que es más versátil de perfiles de ruedas? Vale, aquí hablábamos un poco antes, tengo que nombrar el tema de tubular y cubierta, ¿vale? Porque es que cambian totalmente. Pero ahora, por ejemplo, yo lo que veo en distancias cortas hasta olímpicas, yo, por ejemplo, Antonio Benito lleva ruedas de Dr. Will, o Ushio Abuin también son chicos que corren alguna Copa del Mundo incluso, y todos optan por perfil 38 y los dos van con cubierta, ¿vale? Sí. También van con cubierta por el tema de que a lo mejor se van de viaje, se van a China, te diré, y ahí pinchan o lo que sea con un tubular y les es mucho más fácil pues reparar una cubierta. Estos van como más por seguridad, digamos, para no quedarse tirados, Sí. porque además después realmente cambiar un tubular y esto es fácil, pero si no lo has hecho, pues como te da respeto y prefieres ir con lo que conocemos y ir a tiro seguro, ¿vale? Pero yo diría que en distancias hasta olímpicas, entre 38, 45 y 50. Entre estos tres te irá bien. Yo te diría que pensad que como menos perfil, la rueda será más reactiva, más, digamos, en los cambios de ritmo y todas estas cosas, pues responderá un poco mejor. Pero en cambio, por ejemplo, si tú eres de los que tira del grupo y de los que va marcando el ritmo, a lo mejor un perfil 50 te puede ir mejor. Si como mejor ciclista seas o más fuerte estés en bici, más perfil te puedes permitir llevar, ¿vale? Pero más o menos un 45 sería lo de en medio para triatlón así hasta olímpico. Después en ciclismo profesional se monta muchísimo el 50, como medida estándar es como el 50, y ya a partir de media distancia, si tienes una bici de carretera, 60, y si es una cabra ya directamente 60 adelante y 88 atrás para poder beneficiarte el máximo de la aerodinámica. Y claro, delante se pone un perfil más pequeño para el tema del viento cruzado, porque claro, con una 88 es delicado llevar tanto perfil delante porque un viento ahí lo puedes pagar, claro, sí, te puede ir al suelo. Lo puedes pagar a Y que comprar. estaríamos hablando de Claro. un triatleta amateur que puede permitirse quizá un juego de ruedas para competir, pues un 60-80 o 60-90, ¿no? ¿Has dicho? 60-88 sería lo más recomendable, Sí, que es lo más sí. versátil que le puede valer en todas las situaciones, ¿no? Vale. Sí, por ejemplo, yo tengo triatletas buenos corriendo con ruedas, por ejemplo, Miguel Ángel Fidalgo o Miguel Mi Niño a nivel de aquí es de lo mejor, o ahora este año Carlos López, imagino que también los conocéis. Y todos optan
para un juego de 60 tubular y una lenticular, ¿vale? Y tienen la 60 incluso para hacer un sprint, Claro. ¿vale? Pero lo que te decía, que 60 tubular es más ligera que 38 cubierta, que sería más ligero que lo que te he comentado, que es el juego de ruedas que lleva Antonio Benito para una serie mundial. Claro, claro. ¿Sabes? Claro. Y es un poco esto. Si no tienes idea de coger el lenticular nunca, pues un juego de 60, 88, pero hay también mucha gente que coge un juego de 60 y al año de adelante pues coge una lenticular. ¿Sabes? Sería entre ruedas por tener ejemplo, para todo. Claro, yo por ejemplo en la Cabra tengo esa, un 60-88. Claro, sí, yo le he llevado mucho tiempo Claro. esto también en la Cabra, hasta que probé la lenticular. Claro, ese es el siguiente paso. Vamos Claro. poco a poco, poco a poco. Claro, claro. Bueno, en cuanto a tubular o cubierta, que era la siguiente pregunta, ya hemos tocado algo y bueno, por darle un Sí. poco un matiz diferente, ¿es tan complicado cambiar un tubular a la hora? Me refiero para que el deportista de a pie se le vaya ese miedo o lo tenga con más motivo. No, que va, realmente cambiar un tubular, yo te diría que yo mismo, lo que pasa que tampoco no me puedo comparar con un ciclista que nunca ha cambiado uno, porque es que he cambiado centenares, por no decir miles, y lo cambio más rápido que poner una cámara, ¿no? Claro. ¿vale? Sin el peligro de después pincharla con los nervios en carrera. Es pillarle el truquillo y se sale muy fácil, ¿vale? Va pegada y la tienes que despegar con un poco de maña, unos desmontadores de plástico y se despega fácil. Aquí lo que más veo también es que, claro, el triatlón es un deporte que tienes que gastar de por todo, ¿vale? Y mucha gente, pues, sobre todo si es el primer año y tienes que comprar la Cabra, el neopreno, no sé qué, pues se lo mira todo. Y el tema de tubulares, yo diría que si no puedes poner unos tubulares buenos, montes cubierta, sobre todo en media y larga distancia, que ya no es tan importante el peso. Porque a igualdad de precio, un tubular y una cubierta, será mejor la cubierta, Vale, rodará más, vale, porque vale. es un factor que se tiene que mirar, que se mira poco, que es la calidad de rodadura del neumático. Sí, sí. Por ejemplo, un neumático de 50 euros rodará mejor que un tubular de 50 euros, seguro, yo lo tengo más que comprobado, ¿vale? Lo que esto sí, un tubular tope de gama que te cuesta ciento y algo de euros y una cubierta tope de gama rodarán igual, ¿vale? Pero en la gama media el neumático estos últimos años ha ganado mucho. Ahora últimamente, sobre todo yo estoy enamorado de los Victoria Corsa Speed, porque desde que los probé no los he quitado, porque esto rueda Eso en tubulares, ¿no? brutal. ¿Y eso qué precio? No, en Ah, cubierta. No, en cubierta. Yo en la Cabra llevo cubierta ahora, sí. Vale, vale. ¿Y Sí. qué precio rondan esos tubulares? Bueno, está el mismo, el tubular de Victoria Corsa Speed, que se hace la versión en cubierta y la versión en tubular. La tubular creo que pasa de los 100 euros, ¿vale? Esto imagino que también si buscas un poco por internet sí. y esto hoy en día se puede encontrar bien. Pero ahora mismo es el tubular que mejor rueda, lleva la cámara interior de látex que aumenta la rodadura, digamos, rueda mejor. Y lo que es el neumático, yo creo que los últimos que compré de la versión en neumático del Corsa Speed, creo que era 60 o 70 euros, algo así. No son neumáticos baratos, ¿vale? Pero yo lo que hago, que es una de las ventajas de cubierta, es tener unos neumáticos de competición y unos de entreno, ¿vale? Y cuando vienen las competiciones le meto los dos Corsa Lo Speed. cambias, claro. Sí, y vale la pena, ¿eh? Y Vale la pena. Claro, así le sacas partido 100%. Claro. Sí, Y luego- sí. Y yo, por ejemplo, No le incluso... metes tralla. Yo he hecho pruebas en rodillo de rulos con el potenciómetro, ¿vale? Manteniendo una cadencia y mirando la potencia y la diferencia es brutal de unos a otros. Ahora aquí no tengo los datos porque esto hace como 2 años que lo hice, pero desde que lo probé no las he quitado. Claro, es que se nota. Entonces también lo recomendaría para bicicletas de larga distancia, ese tipo de cubierta, ¿no? Sí, sobre todo para larga Sobre todo, ¿no? distancia, sí. Pero incluso... Vale, que después Sí, como ahora he has dicho visto antes. que también han sacado la nueva Continental GP 5000, ¿vale? Que es, digamos, la que
quitan la 4000, me parece, y han hecho la 5000, que lo que cambia es que es tubeless y la rodadura que tiene la han mejorado bastante. No rueda tan bien como un Corsa Speed en las pruebas de CRR que he visto, pero sí que rueda súper bien, ¿vale? Y también aquí hay otro tema del tubeless, ¿vale? Hay mucha gente que confunde el tubular con el tubeless, ¿vale? Tubular sería lo que llevan los ciclistas profesionales, que el neumático va pegado con pegamento o con cinta de doble cara, Sí. y a la llanta. Y el tubeless es el sistema como lo que llevan las bicis de montaña, Sí. o los coches, ¿vale? Que no llevas cámara adentro, la llanta tiene que ser una llanta especial para que talone, para que sea hermética y puedas usar neumáticos sin cámara. Y estos ruedan mejor incluso que con cámara, ¿vale? Porque de cámaras normalmente se usan cámaras de butil, ¿vale? Que son estas cámaras negras normales. Y después hay gente un poco más que busca un poco más las ganancias marginales, que suele usar cámaras de látex, ¿vale? A mí particularmente las cámaras de látex no me gustan nada, y sobre todo con carbono, ¿vale? Porque tenéis que pensar que las ruedas de carbono calientan, ¿no? Claro. con las frenadas se calientan muchísimo. Claro. Y las cámaras de látex revientan, literalmente. Y te puedes pegar el galletón del siglo. Sí. Yo no le recomendaría a nadie, pero bueno, después cada uno hace lo que quiere, y veo gente que usa cámaras de látex. Incluso me acuerdo en no sé qué Ironman era, que Frodeno pinchó, y cuando estaba quitando la cámara de la lenticular, sacó la cámara y era una cámara de látex de Victoria, ¿sabes? Sí, sí. Pero claro, son más fáciles de pinchar, pueden reventar, sobre todo si son circuitos con mucho puerto y esto. Claro, y eso iba a decirte, el Ironman si es plano sí. y no toca mucho el freno, también se calienta la rueda de carbono simplemente por el No, calor. claro, solo se calienta cuando Vale, frenas, vale. está claro. Vale, Sí, vale. sí. Vale, y una pregunta. ¿Vale? Porque tenéis que pensar que cuando frena y se calienta, la presión de la cámara sube, Claro. que es por esto Sí, que sí, llega a reventar. No. Claro, y Sí. una pregunta relacionada con tubular o cubierta. Las ruedas de cubierta ya casi que están más caras, ¿no? Que las de tubular, por lo que yo he escuchado últimamente. Sí, siempre son más caras. Sí. Todas las ruedas de cubierta rondan cerca de 100 euros o algo más, a igualdad de montaje que una de tubular. Esto solo es porque el sistema de fabricación del aro en concreto de carbono es mucho más costoso y mucho más laborioso hacer lo que es la forma donde va enganchada la cubierta. Piensa que una llanta de tubular encima es prácticamente, no es plana, tiene un poco de hendidura, pero la fabricación es mucho menos complicada, y por esto también pueden ser más ligeras, porque en esa zona llevan mucho menos material. Claro. Muy bien. Sí. Oye, una cosa. Yo sí, por ejemplo, Sí. una marca de ruedas, ves que las de cubierta valen prácticamente como las de tubular, o tiene las de tubular caras, o yo no me fiaría un pelo, porque la verdad las ruedas de cubierta buenas son costosas de fabricación. Vale. Ujú. Sí. Y una pregunta así, ya acabamos el tema de tubular. Hace un par de semanas, hace un par de meses, estuve mirando yo para la nueva bicicleta ruedas tuyas de tubular y eran más ligeras que las cubiertas. Sí, Puede siempre ser, son más o- ligeras, sí. Son más ligeras, ¿no? Sí. Sí, porque no me acuerdo el peso. Bueno, uno eran 7 kilos, ponte, no eran 7 Sí, kilos, pero era sí. una 7 kilos, la otra 8,5. Pero la diferencia era abismal, y creo que se lo pasé a Seba, no sé si te acuerdas, Seba, que pasé el link de las ruedas, que también lo miró Diego Javier, Sí. y me dijo, son muy ligeras, Edu, tírale tal. Y entonces, bueno, es que me sorprende que sean tanta diferencia de peso. Mira, por ejemplo, para que te hagas una idea, una llanta de tubular de 50 milímetros de perfil rondan los 370, 380 gramos cada llanta, ¿vale? Y la misma en cubierta pasa de 500.
¿sabes? Y es por esto. Claro, Piensa mucho, que las ruedas de cubierta, lo que es la zona de frenado, tienen que ir súper reforzadas para que aguanten estas temperaturas que comentábamos antes. Y esto en la de tubular no está, porque tú piensas que cuando frenas en una llanta de cubierta, frenas encima de una pared de 2 milímetros, ¿vale? Claro. Porque ahí está el neumático, ¿vale? Así, Claro, explicarlo entiendo, así claro. sin, es un poco así, pero creo que me entendéis, ¿no? Sí, sí. En cambio, Sí, sí, el sí, muy bien. tubular, al ser completamente plano, el freno, donde frena, es el ancho de la llanta. Claro. Vale, no hay. Ajá. Digamos, la putada de las de cubierta es tener que frenar encima de 2 milímetros y claro, es mucho más fácil de que coja temperatura una pared de 2 milímetros que no la del Claro, tubular que es de 23 milímetros, ¿sabes? Y es por claro, esto que claro, claro. las ruedas de cubierta tienen que estar mucho más reforzadas en esta zona por el consiguiente aumento de peso. Vale, aclarado. Sí. Correcto, correcto. Para evitar que se... Perfecto, perfecto. Clarísimo. Muy bien, muy bien. Cojonudo. Muy bien, bueno, pues ahora hablando un poquito también, seguimos con las ruedas. Hablando de presiones, ¿qué tipo de presión crees tú que es la adecuada en las ruedas? Vamos. Sí, bueno, aquí depende muchísimo del ciclista y del fabricante del neumático, ¿vale? Lo que hay que tener un poco en cuenta es que un neumático normalmente como más bueno es, más TPIs tiene, ¿vale? Más hilos por pulgada tiene en el trenzado de las lonas y lo que hace es que el neumático es como más flexible, ¿vale? Este neumático tiene que ir a un poco más de presión que un neumático más duro. ¿Vale? Pero esto yo suelo aconsejar siempre que cada fabricante tiene sus presiones recomendadas. Siempre hay como tendencia que si el neumático pone máximo 8 kilos, lo ponen a 9 por si acaso, ¿vale? Y esto al final no es así, porque un neumático demasiado hinchado como rebota, ¿vale? Se llama histiéresis, ¿vale? Lo que es el efecto este como que rebota y al final pierde agarre y pierde rodadura también. Y para que os hagáis una idea, yo peso 70 kilos y en cubiertas de 25 suelo usar 7 delante y 7 y medio atrás. Y si he usado neumáticos de 23, pues 8 por ahí. Ahí depende un poco, ¿vale? Si la carrera es súper lisa, súper buen, ¿vale? Que no haya baches y esto, puedes ir Sí, al máximo que te permita, digamos, la cubierta. Pero al final también las sensaciones tuyas cuentan mucho. Puedes ir incómodo en según qué terrenos, demasiado hinchado. Mucha gente pone tubular porque los tubulares permiten más Sí, presión. sí. Y un tubular, por ejemplo, a igualdad que a la misma en cubierta en tubular, pues el tubular a lo mejor puede ir a 9 kilos o a 10. Y en cambio la cubierta claro. menos. Una, porque también todas las ruedas de carbono están limitadas las presiones a sobre 8 kilos y medio, que es la presión máxima recomendada por una llanta de cubierta. Y también las cubiertas de cubierta, digamos, no las de tubular, pues sí que normalmente no verás que sean más de 8 y medio o algo así. Yo mi recomendación sería mirar la ficha del fabricante, porque lo que te he dicho, según el fabricante, pues recomienda unas o otras, pero también hay que tener en cuenta que el ciclista, como más pesado es, más hinchado tiene que ir. ¿Vale? No es lo mismo si Vale. es un chaval de 50 kilos que un tío de 90. Claro. ¿Vale? El tío de 90 tendría que ir dentro del máximo, dentro del rango máximo de lo aconsejable del neumático. Si por ejemplo pone de 6 a 8, pues el tío más pesado tendrá más que ir más cerca del 8 y el chaval pues tendrá que ir más cerca del 6. Vale, ¿Vale? vale. Al final es probar un poco
y lo que uno esté más cómodo. Ahora, por ejemplo, estuve hablando con Antonio Benito después de la Copa del Mundo de Madrid de este sábado, Sí. y me estuvo comentando que bajó un poco la presión de los neumáticos porque había zonas de muchos adoquines y esto, y que si no rebotaba mucho, y al final cada uno le llegas a pillar el truquillo, y cada uno, pero como para mojarme un poco y decir una presión, diría 8 kilos en neumáticos de 23 y 7 en 25, y a partir de ahí jugar un poco dependiendo del circuito, si está mojado un poco menos y cosas de esto. Vale. ¿Y qué recomendarías, por ejemplo, en condiciones atmosféricas complicadas, en agua, con mucho calor o con mucho frío? ¿Modificarías la presión de los neumáticos? Bueno, sí, ahora por en ejemplo... En situ me refiero. O sea, entras a boxes y dices, hostia, qué calor hace hoy. ¿Le quito, no le quito, le doy mal, le doy Yo, mal? por ejemplo, si es una carrera que hay muchísimo desnivel, ¿vale? Y es en pleno agosto, a 40 grados, bajaría presión, pero sobre todo por las llantas y por los calentamientos de esto, que por exceso de presión no reviente. ¿No habéis oído nunca reventar en boxes una cámara? Sí. Pues Sí, lo he escuchado. imagínate claro. bajando un puerto, es lo mismo. Y claro, ahí le bajaría un pelín para contrarrestar la temperatura y la calor, pero normalmente yo no suelo tocar nada, ¿no? Sí. Pero si viera una condición de estas extremas, también ya te lo ves antes de la carrera, pero sí, lo que haría sería esto: si viera que hace mucho calor, y en caso de mucho desnivel, si no, no tocaría nada. Anda, que como sea es como... Y también, claro, en mojado y esto, también no ir tan hinchado, bajar un pelín, porque claro, Bajar como un más pelín. hinchado es que eso patina un montón. Claro, y luego mucho cuidado también con dejar la bici dentro del coche en verano y el coche cerrado al sol. Sí. Ir a recoger el dorsal y cuando vienes no tiene la rueda reventada, ¿no? Sí. Sí, correcto, Bueno, correcto. Incluso me he encontrado, ahora no es exactamente esto, pero ahora cuando has dicho de dejar el coche en el sol y esto, me he encontrado una vez o dos gente que pone la bici en el portabicis atrás, en los coches. Y que el tipo de coche tiene el tubo de escape que pega en la llanta. Ostras, sí. Y la funde. Claro. Pues, Claro. Cualquier llanta, ni Dr. Will, ni Robal, ni hostias. Con la temperatura se funden todas. Lo digo porque revienta, claro. después el cliente me dice, no, sí, no he hecho nada. Esto me pasó una vez y digo, hostia, esto está fundido. Pero otro chico también con una Robal de mountain bike, la bici de montaña, me dice, hostia, no sé qué he hecho. Y le digo, tío, esto la has llevado en el portabici, y me dice, sí. Pues ya lo tienes. Y al final no sabes por qué, y es esto, un poco de ojo, que esto solo te das cuenta cuando te pasa. Claro. Cuando te pasa, claro. Bueno, pues vamos a Muy seguir hacia Venga. adelante con la entrevista. Vamos a cambiar un poco de torna, dejamos de hablar de ruedas, aunque después volveremos otra vez con ello y así damos un descanso a la gente. Bueno, escuchamos tu entrevista a Pablo Carrasco de Rotor, donde hablasteis del cambio este nuevo del 1x13. ¿Crees que el próximo gran cambio en cuanto a ciclismo de carretera se refiere, en cuanto a todo el parque bicicletístico de amateur? ¿Crees que será el próximo gran cambio? Bueno, es difícil. Aparte de la entrevista que escuchasteis en off, estuve hablando con Pablo de muchas otras cosas, y la verdad es que es súper interesante todo lo que me comentó. Y el tema este de si lo veo, pues la verdad es que no lo he probado. Y me gustaría probarlo, pero no sé si lo veo o no. Así como en mountain bike es indiscutible, desde que yo probé el monoplato, es que no hay color con nada, pero claro, los cambios de desarrollo que tienes que hacer en una bici de montaña con la de carretera, pues no son los mismos. Y Rotor ha apostado por el monoplato. Una de las cosas por qué ha apostado por el monoplato, que me contó Pablo también, es por el tema de que sus cambios son hidráulicos,
¿vale? Sí, sí. Y los cambios al ser hidráulicos tiene que competir con los electrónicos que han sacado RAM y Shimano. Y claro, lo que es el desviador trasero, para hacer el cambio, el clic para que cambie de piñón, necesita muy poca presión, ¿vale? Y el esfuerzo no es mucho, pero en cambio el desviador es una palanca mucho más dura. Y claro, tienes que apretar, porque al final, aunque sea hidráulico, tienes que empujarlo tú, es como si fuera la maneta del freno. Sí. Y una de las cosas que optaron el monoplato, una también porque ellos creen en el monoplato, también era para poder competir con grupos electrónicos, quitando la desventaja de que su maneta de los platos iba dura también, Vale, vale. ¿vale? Pero no sé, yo también en montaña no lo veía, ¿eh? Y cuando lo probé dije, "Puah, es que no lo vuelves a Sí, quitar". pero Falta probarlo ahora en carretera, y la verdad que lo que estuvimos comentando, que también han sacado el piñón pequeño de 10 puntas, que normalmente no, el más pequeño de todos siempre es 11, con cassette Shimano, con el núcleo Shimano, y ellos han sacado el de 10. Y claro, ahí sí que le das mucho más rango, claro, porque claro, el monoplato no puede meter ahí un 54 de monoplato. claro. En cambio, con un piñón pequeño, con un plato de 50 o 48, pues tienes un desarrollo más que aceptable, y falta probarlo. La verdad es que está súper bien diseñado, así como me lo explicó, que todos los piñones de abajo van de en uno súper justos, que es cuando más prisa te das y cuando más potencia necesitas, que es cuando vas rápido para vencer la fuerza del viento, digamos. Sí, Y claro, cuando vas subiendo un puerto, los escalones son mucho más grandes, pero ahí realmente la fuerza que tienes que hacer para, digamos, para pasar, sí, para subir, no, el viento no te frena nada, y sí que es mucho más lógico que haya estos escalones un poco más grandes. Creo que para ver 1x13 pasarán unos años aún. Pero bueno, la verdad que me gustaría probar. Todo el mundo que lo prueba, también si habéis oído la entrevista que hice a Guillermo Lladó ujú, de sí, Trifanatics, también hace triatlón y esto, y me estuvo comentando que se montó una cabra con monoplato. Es muy fan del monoplato, lo que pasa que siempre están un poco limitados, y más sin tener el piñón pequeño de 10 puntas, un poco limitados en desarrollo. en Claro. desarrollo. Pues, Y como Claro. imagino que también seguiréis a Jaime de sí, Triluarca, Sí, también también está. es muy Ujú. fan del monoplato, pero bueno, hay que verlo. Ahí los inventos que hacen ellos dos, digamos, inventos entre comillas, es que les falta el piñón pequeño de 10. Yo creo que con el piñón pequeño de 10 es yo creía, lo que va a hacer yo creía, tener éxito o yo no. creía que Jaime lo que montaba era el 1x13 de Rotor. Creía que era... No, no, Vale, no, vale, no, vale. no, yo no. Bueno, Lleva, creo que la última foto que vi, lleva un RAM Red, un plato de RAM de uno, pero creo que lleva el RAM. El rotor seguro que no lo lleva. Sí, yo creo que lleva RAM sí. también, Bueno, ¿eh? aquí Sí, y hablando... Sí, además yo creo otra que sí. cosa, los 1x13 solo están disponibles en ruedas de frenos de disco. Claro, eso Ajá. Sí, otro... los otros son de 12. Claro, aquí hablando de esto del monoplato, claro, en montaña es muy útil porque no hay cambio de plato, con lo cual los problemas de salirse a la cadena, pues ya directamente se eliminan, ¿no? Sobre todo bueno, al cambiar, ¿no? Sí, Claro, en carretera esto no es tan frecuente, aunque a mí me ha pasado en muchas ocasiones de llegar con todo metido, llegar a una cuesta y rápido, quitarlo el plato y la cadena se va abajo. Entonces, claro, todo esto, esos problemas no los tendríamos con el 1x13, ¿no? Y luego, claro. hablando, bueno, yo escuché la entrevista con Pablo y una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo en lo que habláis, tío, es que hasta que los grandes players, ¿no?, del mundo de los cambios a lo mejor no instauren esto, Sí, pues no se va a ver en el ciclismo profesional, y mientras los ciclismos profesionales no lo lleve, pues los que vamos detrás como Borrego no lo vamos a llevar tampoco, creo yo. claro, claro.
por lo que estuvo comentando también, claro, en una gran vuelta no puede haber ciclistas con 13, ciclistas con 12, una porque las ruedas de recambio Claro. no irían bien a todos, sería un Es ya caos. los discos y los miran mucho porque para cambiar la rueda es más lenta, ¿no? Y ya lo miran muchísimo, pues Sí, sí, sí. bueno, espero que la entrevista haya sido interesante para todos vosotros. Para mí, por lo menos, fue a la hora de grabarla, fue una entrevista muy, muy, muy nutritiva, como suele decir Edu, porque realmente habla de cosas y de trucos y de pequeños detalles a la hora de construir las ruedas y de tener en cuenta a la hora del material que en muchas ocasiones a lo mejor lo sabemos, en otras muchas ocasiones yo no tenía ni pajotera idea y supongo que igual que yo mucha gente, así que yo creo que le habremos desvelado algunos trucos o habremos desvelado algunos trucos a vosotros sobre el tema del material que serán interesantes y que podréis aplicar en alguna ocasión. Así que nada, os recuerdo que podéis escuchar este programa en cualquiera de las plataformas de escucha de podcast, incluida Spotify. Y bueno, me despido nada más por mi parte. Hoy esperemos que el próximo día sea por nuestra parte. Un saludo desde Caravaca y hasta el próximo miércoles.